Vamos a hablar en esta mañana bueno, un tema interesante. Lo hemos titulado, por poner un título, Las profundidades de las aguas de Dios. ¿Cuántos no saben nadar aquí? Levante la mano. ¿Alguien no sabe nadar con humildad? Los que se ahogan cuando van a la playa, que no se pueden hacer un clavado de esos en la piscina porque se hunden y no saben nadar, ¿verdad? Y pues a ver si después de escuchar este mensaje, a ver lo que hacen aquellos que no saben nadar. El agua para la vida del hombre es fundamental. El agua calma la sed, el agua, con ella nos lavamos, con ella regamos la tierra que da los frutos con los cuales luego nos alimentamos. Con el agua hacemos infinidad de cosas. Es tan necesaria el agua. Y todo lo que tiene que estar relacionado con el agua tiene que ver con la vida, porque el agua es vida. ¿Cuántos dicen amén? Es necesaria para la vida. El agua es vida, el agua salud. Y es tan importante el agua que en los últimos tiempos, y es algo que está también profetizado, ¿verdad? Habrá escasez de agua, e incluso el agua, pues habrá disputas por la falta de agua, incluso más que por el petróleo. Y el cambio climático, no cabe duda de que va a golpear este asunto y va a hacer énfasis en la falta de agua, ¿verdad? Que en los próximos años, igual no tan cercano, pero sí se habla de los años 40, 50, ¿verdad? Donde la escasez de agua se va a aumentar, ¿verdad? Igual alguno de ustedes o de nosotros no lo vemos, pero es algo que se va a dar también en esta tierra, en este mundo que está tan dado la vuelta, ¿verdad? Y yo digo que el mundo está patas arriba y bueno, lo vemos tan claramente, ¿verdad? Y cada vez más, que no hay que ser muy ávido para ver que el mundo está patas arriba y que todo está dado la vuelta y que todo está transgiversado y que todo está confundido y que todo está manipulado y que todo está... Estamos en unos tiempos terribles donde por eso el Señor nos está llevando a la consagración. Y la consagración tiene que ver con estar preparados para lo que viene, estar preparados para la venida del anticristo, estar preparados para la persecución, estar preparados para la huida, estar preparados para ser llevados a donde no queramos, tal vez. ¿Y qué haremos si no estamos ungidos, si no estamos consagrados, si no tenemos el sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Pues caeremos en manos de los, bueno, no voy a decirlo de los demonios directamente, pero sí de los malvados, de los maléficos, ¿verdad?, de este mundo, ¿verdad? Así que, hermanos, consagración. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 12. Leamos la palabra del Señor esta mañana. Nos vamos a centrar en este texto, básicamente. Ezequiel 47, del 1 al 12, dice: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar, sino porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre?
Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar muerto grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Que el Señor bendiga su palabra. Es un texto muy conocido, tal vez muchos lo conocen, y no es que busquemos una revelación sorprendente en esta mañana, muy extraordinaria, pero sí el deseo y la esperanza de ver y de experimentar lo que venimos hablando, ¿no?, en estos últimos meses, ¿no? Un derramamiento de la gloria de Dios, un derramamiento del Espíritu Santo, un nuevo despertar del Espíritu Santo. He predicado varias veces este texto, pero ya hacía mucho tiempo que no lo volvía a recordar. Y bueno, en la palabra de Dios lo primero que nos enseña es que tenemos que tener un encuentro personal con el Señor cada día, y tiene que tener un encuentro en la casa de Dios. Dice que fue llevado, el profeta Ezequiel fue llevado a una casa, era la casa de Dios. Y dice la palabra de Dios que Ezequiel fue a la casa y vio un río que salía de esa casa. Y en el verso 1 lo primero que dice me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y quiero que pongan atención en esta frase: me hizo volver, es decir, el Señor nos quiere hacer volver. ¿Cuánto dicen amén? Me hizo volver. El Señor siempre nos lleva a volver a algo, a regresar a algo, a retornar a algo que hemos olvidado, que hemos dejado o que nos hemos olvidado. Y el Señor en esta mañana nos quiere hacer volver a la casa de Dios. Amén, hermanos. Y quizás hoy el Señor le esté llevando a volver a un lugar. Y ese lugar no es otro sino el trono de Dios y el santuario de Dios, donde está la presencia de Dios, de donde brotan las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios, hermanos, no están en la orilla del mar, no están en la orilla del río, no están en la superficie, lo he dicho alguna vez. Y por eso este mensaje, como vamos a ir introduciéndonos o viendo, nos vamos a ir introduciendo, como vio el profeta Ezequiel, en las aguas profundas de Dios. Las verdades o las verdaderas bendiciones de Dios están en lo profundo. ¿Cuánto dicen amén? No están en la superficie. La misma naturaleza nos enseña que las cosas de valor se sacan de las profundidades. Por ejemplo, si usted quiere extraer oro, plata, piedras preciosas, ¿dónde se encuentran? En las vetas profundas, en las piedras preciosas, los yacimientos de petróleo. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en las profundidades, no se encuentran en la superficie. Y por eso uno de los mayores enemigos de la vida cristiana o del creyente es vivir ¿en dónde? Vivir en la superficie, hermanos, ser superficiales. Lo que el mundo quiere es que seamos superficiales, lo que el diablo quiere es que seamos superficiales y que no seamos introspectivos, o sea, que no hagamos un pozo y nos metamos hacia adentro y nos sumerjamos y nos metamos hacia lo más
profundo, y allí es donde vamos a encontrar la veta, donde está el río de Dios, donde está la presencia de Dios, donde está... Dios no está en la superficie, Dios no habita en lo vano, en lo superficial. Amén, hermanos. Las perlas no están flotando en el agua. Dice la palabra que Ezequiel, fue a la casa y vio un río que salía de la casa, porque en la casa del Señor hay abundante agua, es como un río, hay un raudal de agua que no se seca. Y este siervo de Dios, este profeta Ezequiel, visitó ese lugar y dice que dio una vuelta a la casa, ¿no? Dice que en el verso... dice en el verso 2, dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta a la casa por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Es decir, le llevó a dar una vuelta a la casa, pero dice que le dio a dar una sola vuelta a la casa. No se pasó el día dando vueltas a la casa. A veces yo veo un problema, y ese problema es que hay muchas personas que están siempre considerando y reconsiderando y consultando y dando vueltas a ver qué es lo que tienen que hacer cuando saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, y esto ofende a Dios, hermanos. Yo no sé si Dios te ha revelado qué es lo que tienes que hacer. A mí un día Dios me reveló claramente qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que quería Dios para con mi vida. Y yo no me fui a consultar a un agorero, a un adivino, a mi padre, a mi madre. Yo escuché a Dios, y si Dios me lo dijo, eso es suficiente, hermanos. Cuando Dios te lo dice, Dios es suficiente. Una sola vuelta. No hay que estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a las cosas de Dios, porque Dios habla una sola vez, hermanos. Cuando Dios te llama, lo hace una sola vez. Dios no va a estar perdiendo el tiempo. Dios te dirá, ven, sígueme, y si no le sigues, él pasará de largo y irá donde otro y le dirá, ven, sígueme, porque Dios tiene que cumplir su propósito, y lo va a cumplir contigo o sin ti. ¿Cuánto dicen amén? Qué pena que tú te quedes fuera del propósito de Dios, porque cuando Dios te llamó, no le obedeciste. Cuando Dios te dijo, deja esto, no lo dejaste. Cuando Dios te dijo, haz esto, no lo hiciste. Y te pones a darle vueltas a las cosas, a reconsiderar, cuando sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer. Porque cuando uno sabe lo que tiene que hacer y lo que cree que tiene que hacer, y para justificarse dice que realmente no sabe cuál es la voluntad de Dios, porque pues quiere decir que, el número uno, o que no tiene comunión con Dios para conocer su voluntad, o también puede ser que lo que no quiere es conocer su voluntad porque no le interesa tanto que la voluntad de Dios le esté marcando y diciendo lo que tiene que hacer. Amén. Porque quiere caminar libremente, porque quiere ser libre, la libertad, ¿no? La libertad de los años 80, de los hippies, de la hierba, del LSD, y libertad, libertad sin ir a libertad, ¿no? Una canción que cantaba, no sé quién era ese, igual Javier me lo sabe decir. ¿Quién era? Decía, libertad, libertad, sin ir a libertad, ¿no? Libertad, pero eso no es libertad, hermano, eso es libertinaje. Libertinaje, lo que hemos visto, ¿verdad? En esos movimientos, ¿verdad? De libertad, pero no es libertad. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios, yo creo que es lo más maravilloso y lo más importante que debemos conocer. ¿Cuánto dicen amén? Y buscar vivir en ella y poder orar como el Padre Nuestro y como Jesús nos enseñó a orar. ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, así también en mi casa, así también en mi vida. Y debemos de buscar esa voluntad. Entonces, la primera enseñanza de este texto, la palabra nos quiere enseñar que no hay que darle muchas vueltas. Dile al que está a tu lado, no le des muchas vueltas.
No le des vueltas al Señor. No le des la vuelta al Señor. Una sola vuelta a la casa. Dio una sola vuelta a la casa. ¿Y qué vio después? ¿Vio qué? Vio el río de Dios. Vio la gloria de Dios. Vio la presencia de Dios. Una sola vuelta a la casa. Y como dijo el apóstol Pablo, cuando Dios me llamó y me apartó para el ministerio, dice que no, está escrito en Gálatas capítulo 1, 15 al 17, no pierdan el texto de Ezequiel, que vamos a volver constantemente a él. Dice, pero cuanto agradó a Dios que me apartó, ¿desde dónde me apartó? Gálatas 1, 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó, ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre, porque dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Qué hermoso que diga mi embrión, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, cuando era un embrión todavía, cuando aún todavía no había ni salido a la luz a la vida, dice mi embrión vieron tus ojos, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, dice, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hermanos, no fui a consultar ni con carne ni sangre, no fui a los que tenían mayor reputación, porque igual los de mayor reputación son los peores, son los que te van a decir, no, mira, estate tranquilito, no tanto, ya, estate tranquilo, porque un odre viejo, ¿qué te va a aconsejar un odre viejo? Pues lo que él es, un odre viejo, hermanos. Y hay tantos odres viejos que los consejos que van a dar, cuando alguien tiene un fuego y cuando tiene una pasión, le van a apagar el fuego porque él es un odre viejo, es un vino asentado que no tiene fuerza. Entonces, hermanos, no consultes con carne y sangre, no consultes con los odres viejos. No, dice que cuando el Señor nos llama, no podemos consultar ni a la carne ni a la sangre, porque la carne y la sangre normalmente siempre van a buscar ¿qué? Sus propios intereses y sus propios beneficios. No puedes consultar a tus seres queridos porque tampoco te van a aconsejar bien. Si no tienen al Señor, te dirán que estás loco, te dirán que hagas esto, que hagas aquello, que qué haces, que qué no haces, que no sé qué, que no sé cuántos. Y así siempre la misma vuelta y los mismos asuntos. Porque ellos no te van a inspirar a decirte, ve con Jesús y sacrifícate y entrégate al Señor, predica el Evangelio, vete a tal ciudad, sal de misionero, vete a tal país. Ellos no te van a decir eso, ellos te van a decir, estate quietecito, estate tranquilo, vive la vida, forma una familia, gana dinero y ya está. Y el mundo y la vida es así, comer, crecer, reproducirse, o sea, nacer, crecer, trabajar, reproducirse, formar una familia, tener y morir. Ese es el destino del hombre. Ese es el destino del hombre natural. Amén, hermanos. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero Dios ha cambiado el orden. ¿Qué es primero en el Señor? Es morir. Porque el que muere una sola vez, nace dos veces, dice la Escritura. Amén, hermanos. Y lo primero que te lleva el Señor es a morir. Aleluya. Cuando tú mueres, naces. Cuando tú mueres, te reproduces. Cuando tú mueres, creces. Es como que está invertido, ¿verdad? La humanidad y la biología dice nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero yo digo morir, reproducirse, crecer o nacer para reproducirse y volver a nacer y crecer y todo lo que viene de más. Pero para ello lo primero es ¿qué? Lo primero es morir. Aleluya. Entonces, no asumar riesgos. La carne lo que siempre busca y normalmente busca es la
la autoprotección, la supervivencia, el trascender, el ser importante. Pero el Espíritu de Dios siempre nos lleva a lo contrario, porque nos va a llevar a tomar una cruz y nos va a llevar a cargar esa cruz sobre nuestros hombros y nos va a llevar a ir y hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, antes ibas donde querías. El capítulo 21 de Juan, 18 y 19. Mira lo que dice. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y esa es la razón por la cual muchas veces las vidas no crecen y no avanza. La obra no crece, la iglesia no crece, porque damos demasiadas vueltas a la casa. Estamos dando demasiadas vueltas a la voluntad de Dios. Entonces es necesario reaccionar, hermanos, al llamado de la palabra. La palabra menciona en la Biblia una palabra que lo resume todo. Y esa palabra es precisamente todo. Todo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y me hallaréis cuando me buscaréis con todo vuestro corazón. Entonces, con todas tus energías. La palabra todo está en la Biblia, en muchos lugares, en la palabra. Dios lo pide todo, porque Dios lo ha dado todo y por lo tanto Él exige todo. Amén, hermanos. Y desea todo. El amor que todo lo da exige reciprocidad y pide que le sea devuelto. Y esa palabra, todo lo tengo por basura, lo dejaron todo para seguir a Jesús, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo es una palabra que aborda absolutamente todo, amén. No queda nada en la incertidumbre, no queda nada fuera, sino que queda todo adentro, dentro del paquete, dentro del combo en el cual nos tenemos que presentar delante de Dios. Amén, hermanos. Y cuando no hay plenitud, cuando no hay una integridad, cuando las cosas quedan en el terreno de la parcialidad, de la ambigüedad, y que quedan en un espacio sin concretar, como desdibujadas, pues entonces ya no es todo, es una parte. Y todo lo que es en parte, hermanos, ya no es de Dios, porque Dios lo pide todo. Amén. Ahora nosotros podemos seguir dando vueltas y vueltas a las cosas, podemos seguir reflexionando y platicando acerca del sexo de los ángeles, por decir algo, o cualquier otra cosa, pero eso no te va a llevar a experimentar toda la plenitud de Dios, hermanos. Si yo te preguntara, ¿tú estás dispuesto a todo? No que lo puedas todo, sino que estés dispuesto a todo con el Señor, y que cuando Dios me pide algo yo pueda estar dispuesto a rendirme al Señor, a obedecer al Señor y a decirle sí, Señor, amén, y que no haya nada que pueda escatimar o a la cual me pueda yo aferrar. Porque mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 31, hablando de esto. Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cuánto no nos dará también con él? ¿Qué? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Nos dará con él cuántas cosas? Todas las cosas. Entonces, hermanos, antes hemos cantado,
Ayúdame, Señor, a despojarme de mí. ¿Para qué? Para saturarme de ti, ¿no? Que no haya nada a lo que aferrarnos. Como decía Pablo, ¿no?, a los filipenses, ¿no?, que siendo Dios no estimó como ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y haciendo esto, se sometió a todas las desventajas de ser hombre y renunciando a todas las ventajas de ser Dios. Imagínate, renunciar a todas las ventajas de ser Dios para meterse en un cuerpo de hombre y apropiarse de todas las desventajas de ser un hombre humano, carnal, limitado, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, siendo el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Dejó todo eso y se metió en un ser humano para tener una serie de desventajas en su contra. Así que, hermanos, todo es todo. Y nosotros debemos de ser igual de generosos que el Señor lo fue con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿El Señor ha sido generoso contigo? El Señor ha sido muy generoso conmigo, hermanos. Y yo tengo que devolverle lo que Él ha hecho por mí. Creo que la generosidad es una de las virtudes más maravillosas que hay en un ser humano. Amén. La generosidad es maravillosa. Ser generosos es algo maravilloso. O sea, ser desprendido, ser generoso, ser dadivoso, es lo más maravilloso que puede existir. Y entonces, si Dios ha sido tan generoso con nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos de ser? No tanto como Él, porque no vamos a llegar a ese nivel, pero sí por lo menos ser lo más generosos que podamos con el Señor. Amén, hermanos. Y darle al Señor lo que es del Señor. Y poniendo todo en el altar, todo en el alfolí, sin reservarse nada, sin ser como Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Sustrajeron del precio de lo vendido y trajeron algo no diciendo, mira qué buena gente somos, estamos trayendo aquí lo que hemos vendido, una propiedad, y aquí estoy, pero ya se habían guardado una parte, hermano. Así hay personas así, porque el dinero, hay el dinero. A muchos el dinero les trae por el camino de la amargura. Es horrible el dinero. La autoridad, el poder que tiene el dinero, el espíritu del mamón, ¿verdad?, que lleva a los hombres a ofender a Dios y a muchos hijos de Dios a ofender a Dios y a no tener temor de Dios. Ananías y Zafira cayeron muertos delante de cuando Pedro entraron allí y le dijeron, pero ¿no fue en tanto en que vendiste la heredad? ¿Y qué le pasó a Ananías? Le cayó muerto. Y luego entró su mujer allí y automáticamente le cayó muerta también. Hermanos, delante del público podemos tener una cara, pero por detrás podemos tener una careta. Siempre aparece la careta. Y detrás de la careta está ¿qué? Está la cara. Detrás de la cara, ¿qué está? Están las entrañas. Y nosotros no podemos saber lo que hay en nuestras entrañas hasta que el Señor no nos pone a prueba. Hasta que el Señor no nos prueba, no sabemos lo que hay en nuestras entrañas. Te voy a poner un ejemplo, igual alguna vez ya lo he mencionado. Cuando tú exprimes una naranja, ¿qué sale? Jugo de naranja. Cuando te exprimen a ti, ¿qué sale? ¿Qué sale de ti cuando te exprimen? ¿Qué sale? ¿Dulzura o amargura? ¿Qué sale?
Algunos son como limones y les exprimes y sale un ácido y una amargura horrible. Pues el Señor te exprime como a ver qué sale de ti, a ver de qué estás hecho. Porque eso es lo que... Y el Señor te mete en el exprimidor y te hace así, a ver qué sale de ti. Y hay algunos que cuando les exprimes, Dios mío, pisas huevos y salen áspides, dice la Escritura. Salen víboras, salen serpientes, ¿no? ¿Qué sale cuando estamos siendo probados? Y cuando el Señor nos pone en circunstancias en las cuales debemos de manifestar lo que es lo que hay en nuestro aspecto exterior o imagen pública. Eso no es lo más importante, sino lo que realmente hay en nuestro interior, en nuestras entrañas. Amén, hermanos. Pero vamos al texto, vamos a ver cómo para poder ver la gloria de Dios hay que mojarse. Diga al que está a su lado, hay que mojarse, hermano. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Pues tienes que mojarte. Mójate un poco, no quieras estar... Hay algunos que quieren nadar y guardar la ropa, se dice, ¿no? No se puede nadar sin mojarte, hermano. Tienes que mojarte, hay que mojarse. Y el que no se moja... el que quiere peces tiene que mojarse, el que quiere pescar tiene que mojarse, hay que mojarse, hermano. Si no te mojas, no pasa nada. Entonces, mójate. Y después de dar una vuelta y salía a la puerta de la casa y ver las aguas que salían del oriente y todo aquello, dice que salió un varón con un cordel de medir en su mano. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, hasta los tobillos, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, midió otros 1000 y era ya un río que no se podía cruzar sino, ¿cómo? A nado, y por eso les he preguntado a ver quién sabe nadar, porque el que no sabe nadar tiene que aprender a nadar en el río de Dios. Y midió otros 1000 era un río que no se podía pasar sino a nado porque las aguas habían crecido de tal manera que el río ya no se podía cruzar sino a nado. Y para mí este varón que sale con el cordel en su mano representa al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va delante de nosotros para indicarnos, marcarnos el camino que debemos andar, y va marcando los tiempos y va marcando las etapas de nuestra vida. Y vemos que le fue llevando progresivamente a una profundidad mayor con Dios, a una vida más intensa con el Señor. Dice que salió el varón y midió 1000 codos y le llegaba hasta los tobillos, algo suficiente para los tobillos, para lavarme los pies, para quitarme el cansancio, el temor, la inseguridad o la angustia, y un poquito, no lavarme los pies solamente, pero no se conformó con eso. Dice que luego midió otros 1000 y el agua ya le llegaba hasta las rodillas, y midió otros 1000, y no, porque Dios es dinámico, hermanos, y Dios está en constante movimiento, ¿no? Y le llegó hasta las rodillas, porque si no, nosotros no vemos el mover del Espíritu Santo, no podemos pensar que Dios está estático, que Dios está parado, sino que probablemente tenemos que asumir y tener la conciencia clara de que nosotros somos los que nos hemos descuidado, los que nos hemos despistado y los que nos hemos quedado atrás, hermanos. Pero Dios no está quieto. Dios no es estático, Dios no está parado, Él siempre está en movimiento, porque el Señor nunca para, siempre está desafiándonos, siempre está incomodándonos, siempre está desestabilizándonos. Cuando ya hemos puesto la silla y creemos que tenemos una silla y un lugar y una posición, pues de repente viene el Señor y le da una patada a la silla y te dice, pues ahora te voy a quitar la silla. Y tienes nuevamente que comenzar a caminar y encontrar cuál es el siguiente paso donde Dios te quiere llevar, hermanos. Porque Jesús siempre está trabajando. Dice la palabra, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo porque yo tengo que acabar mi obra, dijo Jesús.
Midió otros 1000 codos y luego el agua le llegaba hasta las rodillas. Midió otros 1000 y el agua le llegaba hasta los lomos, ¿verdad? Cuando vas a la playa y las olas empiezan a golpearte, ¿verdad? Ya por aquí como que uno empieza a bailar, allí empieza a bailar, cuando el agua fría ya empieza a golpearte por aquí, y digo, uy, qué fría está, y uno empieza ahí a bailar y no sabes si para atrás, si para adentro, si quedarte quieto, si no sabes qué hacer, ¿verdad? Porque el agua fría no veas cómo te molesta, ¿verdad? Pero hay que ser decisivos. ¿Y qué es mejor? Meterte al agua de frente, ¿verdad? Así no lo notas, no notas la pegada, ¿verdad? Pero si vas así despacito, dices, a ver, un poquito, ay, la barriguita, ay, el bracito, no, hermano, si de frente, entras de frente y ya está, y en una sola vez ya lo sufres todo, pero luego ya te aclimatas y ya no pasa nada, ¿verdad? Porque ya tu cuerpo se ha aclimatado a la temperatura del agua, pero si vas ahí pensándolo, si entro o no entro, si me quedo, si no me quedo, si me vuelvo para atrás, que viene la ola y no sé qué, ay, que viene la ola y me voy para atrás. Entonces, hermanos, así no pasa nada. Entonces, es progresivo siempre y el Señor nos lleva a más y nunca a menos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor siempre nos quiere llevar a más consagración, a más santidad, a más compromiso, a más devoción por el Señor. Él no nos quiere llevar a menos, porque la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Él nos quiere llevar a una mayor madurez, hermanos, y la madurez no consiste en saber gestionar los éxitos en tu vida. La madurez consiste en saber gestionar, ¿qué? Los fracasos. Los fracasos. A veces se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Yo en mi vida he aprendido más de los fracasos que de los éxitos. Porque cuando uno es muy exitoso, hermano, no aprendes prácticamente nada. No aprendes prácticamente nada. Se aprende más de los fracasos y aprender a capitalizar las situaciones de derrota, de caída, de fracaso, de debilidad, los problemas y las dificultades del camino. Eso es lo que nos enriquece delante de Dios. Amén, hermanos. Nos cuenta la palabra, hay un texto impresionante, ¿no? Habla de la vida de David, que en cierta ocasión llegó David al campamento y se encontró con que los enemigos habían saqueado el campamento y se habían llevado todo, y se habían llevado cautivas a las mujeres, a los niños, habían desbaratado el campamento, todas sus mujeres, sus niños, los ganados, no habían dejado nada, y entonces los consiervos de David se enfadaron tanto con David y sus soldados por aquella tragedia, que querían incluso apedrear a David. Y David podía haber hecho varias cosas en esa situación. Podía haber huido de la tragedia, haberse ido como el capitán del barco cuando se hunde, que es el primero que coge el bote salvavidas y los demás que arren, o podía haberse enfrentado, haberse quedado y haber enfrentado la situación. Y dice la palabra que David se quedó y David se fortaleció en Dios. Dice que tomó el efod de lino y que fue a consultar al Señor, buscó la paz, buscó la voluntad de Dios, y el Señor le dio los recursos y la sabiduría suficiente y el coraje para enfrentar aquella situación. Amén, hermanos. Supo administrar el fracaso, una situación de derrota y de tragedia, y en eso consiste la madurez. Si lo quieren leer, está en 1 Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 8. Vamos a leerlo así rápidamente. Dice 1 Samuel 30, 1 al 8, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que la ciudad estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas.
para llorar. Esto es llorar. Y no voy a hablar de las santas lloronas o de las lloronas, ¿no? Esto es llorar. Esto es llorar en el Señor. Llorar en un clamor, en una angustia, ¿no?, delante de Dios. Y entonces lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue la mujer de Nabal del Carmel, habían sido llevados cautivas también. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David dice que se fortaleció en el Señor, su Dios, y le dijo David al sacerdote: tráeme el efod de lino, te ruego que me acerques el efod. El efod era la vestidura que se ponían, ¿para qué? Para tener comunión con el Señor, para consultar a Dios. Y Abiatar le acercó el efod a David, y David consultó al Señor, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Les podré alcanzar? Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén, hermanos. La situación era desastrosa, ¿verdad? Se habían llevado cautivos a las mujeres, a los niños. Esto es lo que hacen los demonios, llevarse al mundo a veces, a los jóvenes, a los hijos, a los obreros, a los hermanos. Y lloraron hasta que no les faltaron las fuerzas para llorar. Todos sus generales y miembros de su ejército comenzaron a atacar a David como que él fuera el culpable de aquella tragedia. Pero David dice que se fortaleció en el Señor, su Dios. Y David consultó al Señor y le dijo: los perseguiré, los alcanzaré, perseguiré a estos reyezuelos, a estos ejércitos de demonios que se han llevado cautivos a nuestros hermanos, a los obreros del ministerio, a nuestras familias, a nuestros hijos. Les perseguiremos y les alcanzaremos. Pero, hermanos, es necesario hacer algo. Después de llorar, después de afligirse, después de lamentar, es necesario ¿qué? Actuar, hermanos. David no se quedó allí lamentándose y compadeciéndose de lo sucedido, sino que rápidamente se levantó y se fortaleció en el Señor para enfrentar la situación, y decidido fue a recuperar lo que el enemigo se había llevado. Porque hay tiempo de llorar, pero hay tiempo también de actuar, dice la palabra. Amén, hermanos. Pero no nos podemos quedar, como he dicho en anteriores servicios, predicaciones, lamentándonos ahí en el piso, ¿verdad? Porque he perdido esto, porque he perdido aquello, porque me ha sido quitado esto, porque me ha pasado esto, porque me ha sucedido aquello. No, hermanos, hay que levantarse en el Señor, hay que fortalecerse en el Señor, hay que consultar al Señor, hay que tomar el efod de lino y consultar al Señor y decirle: Señor, los perseguiré, los alcanzaré. Y el Señor te dirá: síguelos, que los derrotarás, y los vas a perseguir, los vas a alcanzar y los vas a derrotar. Amén, hermanos. En la vida hay que tener dos cosas. Una, saber lo que hay que hacer. Eso, casi todos sabemos lo que hay que hacer. No somos necios, no somos ignorantes, sabemos lo que hay que hacer. Pero lo segundo que hay que tener es la valentía y el coraje para hacerlo. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que muchos no tienen. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen porque son cobardes, no lo hacen porque no son valientes, porque no tienen la valentía que solamente puede dar el Señor. Amén. Porque el hombre es cobarde, hermano. El hombre es como el animal, espíritu de supervivencia. El hombre se aferra a sí mismo, se aferra a lo que tiene, se aferra a la vida. Es como los ancianitos, ¿verdad? Si hay aquí algún ancianito, pues que me perdone, ¿no? Los ancianitos se aferran a la vida, se aferran a lo que tienen. Es verdad, cuando les tocan su dinero, como que hay madres, están obsesionados con que les van a que ya porque les queda tan
tan poquito de vida que dicen, ay, lo que tengo, ¿qué va a ser de esto que tengo? Y claro, los que tienen mucho es una amargura horrible decir, pero ¿qué va a pasar con mis riquezas? ¿Qué va a pasar con lo que tengo? Me voy a morir y van a repartir despojos y esto es horrible. Porque el hombre quiere retener a veces lo poco que tiene, hermanos, lo poco que tiene. Y a veces pensamos que reteniendo eso poquito vamos a ser felices, vamos a cumplir las expectativas, vamos a alcanzar y nos vamos a encontrar muy bien, hermanos, pero es un error. Porque lo que tú retienes al final, a lo que tú te atas al final, eso te ata, eso te esclaviza, saber lo que hay que hacer y tener el coraje o la valentía para hacerlo. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios que el Señor fue todavía más allá, más profundo, de tal manera que dice que el río había crecido, que ya no se podía cruzar sino a nado. Cuando ya hacemos pie cuando ya no hacemos pie en el mar, ¿verdad? Y lo que perdemos es la seguridad de la tierra, lo terrenal, lo tangible, la inseguridad que produce estar en el mar sin tocar con los pies en el fondo. Todos sabemos lo que eso produce, porque dices, uy, puede venir cualquier pez por ahí debajo, no lo veo y me puede arrancar la pierna, un tiburón, me puede picar a veces no ves la profundidad, no ves el mar, ¿verdad? Como que produce cierta inseguridad. Pero el mar de Dios, hermanos, es así. El mar de Dios, aleluya, porque Dios lo llena todo, ¿no? Y Dios lo aborda todo, y Dios nos pide todo, y por lo tanto nos pide pues que nos dejemos llevar por Él y abandonarnos en esa corriente de su río. Y eso significa e implica crecer y confiar en Él pues hasta las máximas consecuencias, renunciar a cualquier posibilidad de tener el control en las situaciones y de los recursos propios. Sí es cierto que todos no buscamos tener cierta seguridad, pero Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice también, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y cuando vayáis no os proveáis de alforja, ni de cinto, sino que yo os voy a proveer, yo os voy a equipar, yo os voy a suplir, yo os voy a... Y después de esto vieron la gloria de Dios y el poder de Dios, cuando los discípulos obedecieron a Jesús e hicieron lo que Jesús les dijo, vieron cómo los demonios se les empezaron a sujetar y volvieron donde Jesús diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Vieron la gloria de Dios, vieron el respaldo de Dios, vieron cómo Jesús, cuando les envió como ovejas en medio de lobos, les enviaba equipados, ungidos para echar fuera el reino de las tinieblas, para atar a los demonios, para que los demonios se sujetasen delante de ellos. Aleluya. El mar de Dios es algo impresionante. Entender y vivir la experiencia de movernos y de vivir en ese río, en esa presencia de Dios y salir de nuestras propias limitaciones es maravilloso, hermanos. Y perdiendo el contacto con todas aquellas cosas que nos quieren hacer ver que podemos estar seguros, pero en el mundo no hay ninguna seguridad. No hay nada seguro, no hay nada estable en este mundo, hermanos. Y yo sé que algunos dirán, esta es una fraseología muy espiritual e incluso mística, lo que usted me está diciendo en esta mañana. Pues sí, igual tú piensas que esto es algo místico, que es una fraseología religiosa, pero yo lo creo en mi corazón. Yo sé quién es Dios. Y yo sé cómo es Dios. Amén, hermanos. No sé si tú sabes quién es Dios y cómo es Dios, ¿verdad? Y si eventualmente pues no consigo esto, es porque no es porque no lo crea, sino porque a veces pues aún tengo ciertas debilidades en mi vida
ciertos conflictos personales y ciertas cosas que me impiden alcanzar ese nivel. Pero no es porque no lo crea, es por mis propias limitaciones. No es porque no crea que Dios es capaz, que Dios es suficiente, que Dios es todopoderoso. Yo creo que Dios es milagroso, creo que Dios es todopoderoso, yo lo creo, o sea, no tengo ninguna duda. Si a veces no alcanzo a experimentarlo todo, no es por culpa de Dios, es por culpa mía, que me dejo llevar por mis propias limitaciones. Y así somos todos los seres humanos. Pero hay que saber quién es Dios y cómo es Dios realmente. Amén, hermanos. Y poder decir, en Cristo habita toda la deidad y en Él yo estoy, ¿cómo dice la Biblia? Completo, diga conmigo, completo. Estoy completo. Dice que estamos completos en Él, porque en Él habita toda la plenitud de su deidad. Amén. Pero somos frágiles todavía y por lo tanto necesitamos demasiados puntos de referencia, puntos de apoyo, muletas que nos ayudan a sostenernos. Pero tiene que llegar un día en el que Dios le dé una patadita a las muletas, a los puntos de apoyo, para que puedas comenzar a experimentar lo que es su río y lo que es el mar de Dios. Un día el Señor te llamará desde la otra orilla para que desde la barca te lances al mar para descubrir que puedes caminar sobre las aguas. ¿Cuánto dicen amén? Como hizo Pedro. El Señor te llamará y te dirá, ven a mí, camina sobre las aguas. ¿Y te lanzarás o no te lanzarás? Pedro se lanzó. A veces, siempre ponemos el mal ejemplo de Pedro, ¿no? Que quitó la mirada del Señor y ¿qué le pasó? Y que se hundió. Pero por lo menos él se lanzó al agua, ¿no? ¿O no? Claro, los otros no se lanzaron al agua. Es que él fue valiente. Los otros dijeron, no, estás en la otra orilla, yo en la barca. Hasta que la barca no llegue yo no me bajo. ¿Cómo que voy a...? Ven y camina sobre las aguas. Sí, eso queda muy... Pero Pedro se lanzó al agua. Pedro fue un valiente. Y bueno, no tuvo un momento de debilidad, quitó la mirada del Señor y se hundió. Y el Señor le agarró, pero se tiró al mar. Hay algunos que cuando el Señor les dice desde el otro lado, ven a mí y camina sobre las aguas, le dicen patutía, que para mí no... Entonces, ¿qué andamos? ¿No? Así que Pedro no fue tan mal ejemplo. Para mí fue un gran ejemplo, porque se tiró y se lanzó al mar. Amén, hermanos. Y el que se lanza al mar, para mí es un ejemplo. El que no se lanza al mar y está esperando ahí en la barca que la barca llegue cómodamente a la orilla y me bajo de la barca y ya estoy en la orilla. No. El Señor te dice, ven y tírate al mar. ¿Ya? Lánzate, mójate. Hay que mojarse. ¿Cuánto dicen amén? Hay que mojarse, hermanos. Hay que mojarse. Porque si no te mojas, no pasa nada. ¿Ya? Entonces dice que le llevó a perder toda conexión con el mundo natural y el Señor lo llevó a una dependencia total de él y le dijo, ¿qué le dijo en el verso 6? Ezequiel 47:6, cuando ya después de mostrarle todo aquello, ¿qué le dijo el Señor a Ezequiel? ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, pero dice, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto? ¿Has visto lo que yo soy capaz de hacer? Te dice el Señor. ¿Has visto lo que yo soy capaz de hacer? Considera la situación y la experiencia a la que te he llevado, pero si no pruebas, nunca podrás experimentar. Y el Señor te dirá, ¿has visto lo que soy capaz de hacer? ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Y después le llevó a la ribera del río. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río y volviendo yo vi que en la ribera del río había
muchísimos árboles al uno y al otro lado, y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado ahí estas aguas, y recibirán sanidad las aguas, y vivirá todo aquel que entrare. ¿En dónde? En este río. Amén, hermanos. Vivirá todo aquel que entrare en este río. Aleluya. Dice que vio que había muchísimos árboles al uno y al otro lado. Una de las situaciones que vivimos actualmente, ¿qué son los árboles? ¿Qué representan los árboles? Son hombres. Los árboles son hombres. Y actualmente pues faltan hombres, faltan obreros, faltan líderes, faltan discípulos, la palabra de Dios dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Creo que la espiritualidad de un hombre no se le puede medir no por varias cosas, ¿no? Por la oración, por el ayuno, pero también un síntoma del hombre de Dios, del siervo de Dios, es que tiene seguidores, es que tiene personas que le siguen, ¿verdad? ¿Quién nos sigue? ¿Verdad? Un líder tiene que preguntarse, pararse de vez en cuando y mirar para atrás y decir: hombre, hay un grupo de personas que me siguen, qué bueno, quiere decir que soy un buen líder. Pero si un líder mira para atrás y ve que todos están por ahí y que nadie le sigue, se tiene que preguntar: ¿qué soy? ¿Soy un líder o soy un capataz de una empresa? Claro, los capataces de una empresa le siguen al jefe, ¿por qué? Porque les paga bien, y cuando les deja de pagar bien, le dicen: hasta aquí hemos llegado, chao, ahí te quedas, búscate a otro. Entonces, hermanos, si tenemos la capacidad de engendrar vida, la capacidad de reproducirnos, si tenemos la capacidad de levantar a otros líderes que puedan sustituirnos, como decía ayer, e incluso mejorarnos a los que hemos precedido o los que hemos estado presidiendo, alguien que venga detrás de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, dice que las aguas habían crecido, y las aguas crecen cuando nosotros vamos obedeciendo a la palabra del Señor y al llamado del Señor, y vamos aceptando los desafíos de Dios, los compromisos de Dios, y es en la medida que vamos avanzando con Dios que las aguas van aumentando, hermanos, y no solo aumentando de caudal, sino también aumentando en recorrido, y así llegan a todos los lugares. Hay bendición, hay peces, hay árboles, hay frutos, hay sanidad, hay sal en las salinas, y todo eso es el resultado de nuestra obediencia a nuestro Dios. Es el resultado de haber dado una sola vuelta a la casa y haber visto que las aguas ya vienen. Amén, hermanos. Y hemos entendido que tenemos que obedecer a Dios y dejarnos llevar. Estuvo muy bien lo de mojarse un poco los pies, pero Dios me pide que me moje hasta las rodillas. Me mojé hasta las rodillas, estuvo bien mojarme hasta las rodillas, pero el Señor me pide que me moje ¿hasta dónde? Hasta los lomos. Me llegó el agua hasta los lomos, estaba ya muy a gusto, pero el Señor me pidió que el agua me llegara hasta el cuello. Amén, hermanos, porque Dios no va a parar, porque el fuego de Dios es consumidor. Y el fuego de Dios nunca dice basta. Amén, hermanos. Tú dices: Señor, yo no quiero más santidad. Y el Señor te dice: el que es santo, santifíquese más todavía. Tú le dices al Señor, le dices: Señor, hasta aquí he llegado. Y Dios te dice: levántate y come, porque largo camino te resta por andar. Tú le dices al Señor: Señor, el Señor siempre te dirá: sigue, continúa, aún queda mucho camino por recorrer, mucha tierra por conquistar, muchas almas que salvar, a las cuales puedes te predicar el Evangelio.
Tú dices, Señor, ya está bien, me conformo, y Dios te dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por la renovación de tu mente para entender y comprender cuál es la buena, santa y agradable voluntad de Dios. Amén, hermanos. Somos nosotros a veces los que vamos queriendo, a veces nos convertimos en gestores de la gracia de Dios, y no podemos ser gestores. ¿Qué es un gestor? Es alguien que quiere gestionar algo, ¿no? Que quiere controlar algo, ¿no? Y hacerse con algo para usarlo cuando él quiera. Eso es un gestor, ¿verdad? Pues a veces queremos gestionar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermanos, no se gestiona. La gracia de Dios, o a la gracia de Dios, nos tenemos que someter, y cuando nos sometemos a la gracia de Dios nos alcanza, y entonces la gracia de Dios es la que nos gestiona a nosotros, no que nosotros gestionamos la gracia de Dios. Tú no puedes gestionar la gracia de Dios, tú no puedes pretender que Dios derrame tu gracia en lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú ordenes, en esto, en aquello, no sé qué, no sé cuánto. No puedes convertirte en un gestor de la gracia de Dios. Lo que tenemos que hacer es someternos a la gracia de Dios, y la gracia de Dios nos alcanza, y entonces la gracia de Dios gestiona nuestras vidas. Amén, hermanos. Nosotros no podemos gestionar el poder de Dios. Nosotros tenemos que someternos al poder de Dios. Nosotros no podemos dirigir lo que Dios quiere hacer. Él es quien tiene que dirigir lo que Él quiere hacer, hermanos. Por lo tanto, como dice Pablo, para que seáis plenamente capaces de comprender toda la anchura, toda la longitud, toda la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén, hermanos. Leamos para terminar Salmos 107, versículo 24. Han visto las obras de Yahvé y sus maravillas, ¿en dónde? En las profundidades. ¿Dónde han visto las maravillas? En las profundidades. No las han visto en la superficie. ¿Cuántos quieren ver las maravillas de Dios? Mira, Dios también quiso mostrar a su pueblo Israel sus maravillas cuando salieron de Egipto, pero estuvieron 40 años precisamente dando ¿qué? Dando vueltas por el desierto, por causa de sus murmuraciones, por causa de su incredulidad, por causa de estar constantemente reprochando al Señor y a Moisés porque los había llevado hasta ese desierto y les estaba alimentando con un maná que despreciaron, y acordándose constantemente de lo que comían en Egipto. Y cuando llegaron ya casi a la tierra prometida, el Señor les dijo: por cada día de murmuración vais a tener un año más de peregrinación en el desierto. Y así fue. Menudo castigo. Por cada día que vais a murmurar, un año más de peregrinaje en el desierto. Ese fue el juicio de Dios. Así que, hermanos, cuando nos quejamos contra Dios, cuando murmuramos contra Dios, cuando no estamos de acuerdo con Dios, el Señor te dice: un día has murmurado de mí, pues un año vas a estar dando vueltas por el desierto. Hermanos, me gustaría deciros a todos ustedes que ya estamos en la tierra prometida, pero a veces tengo el sentir de que muchos de vosotros, muchos de ustedes, con todo respeto, simplemente han salido de Egipto tal vez, han dado un paso al frente, sí, han querido salir de Egipto, pero aún no han experimentado las riquezas de esa tierra de promesas. Amén, hermanos. Y entonces, cuanto antes limpiemos nuestras vidas, cuanto antes nos purifiquemos, cuanto antes quitemos el doble ánimo, cuanto antes
nos sometamos al poder y a la gracia de Dios y dejemos de cuestionar la voluntad de Dios y le podamos decir: Señor, tú lo eres todo y yo me voy a dejar llevar por ti y voy a entrar en ese mar y voy a nadar en ese río. Amén, hermanos. El día que digamos y hagamos esto, estaremos preparados para tener el espíritu de Josué y de Caleb y entrar definitivamente en la tierra prometida. Amén, hermanos. Que Dios os bendiga. Entrar en la tierra prometida. Y la tierra prometida es la tierra de la promesa. No de una promesa, sino de muchas promesas de Dios. Pero esas promesas se alcanzan en la tierra prometida. Esas promesas no estaban en el desierto. En el desierto todo era aflicción. Aún así el Señor se fue manifestando de muy diversas formas, ¿no? Como sabemos, la gracia de Dios. Pero ¿dónde estaban las promesas? ¿Dónde estaban las promesas? Estaban en la tierra prometida. Hay que llegar a esa tierra. Y para llegar a esa tierra prometida hay que soltar lastres. Hay que soltar tantos lastres a los cuales nos pegamos, nos quedamos pegados, damos vueltas y no nos sumergimos en ese río. Sumérgete en el río, mójate cada día más, mójate. Y mojarse es comprometerse con el Señor. Eso es claramente mojarse, comprometerse con el Señor, estar más comprometido con el Señor. Como decía Stephen el jueves, es estar en esos eventos, estar en la sala VIP. Me gustó el ejemplo, ¿verdad? En la sala VIP, la entrada cuesta 300 soles y donde está el público general cuesta 25 soles. Hay que pagar el precio para estar en la sala VIP, para estar cerca del Señor, para tener contacto, como decía, con los músicos, con los que actúan, ¿verdad? Y poder conversar con Él. Incluso el que está cerca puede hacerlo, le facilitan las cosas. El que está allí que ha pagado escasamente su entrada general, la más barata, pues el que paga lo más barato. El que siembra escasamente cosechará. El que siembra abundantemente, ¿no? El que se abstiene de muy poco, pues va a alcanzar muy poco. El que se abstiene de más, alcanzará mucho más. Así es la vida en el Señor, hermanos. Así que no estamos jugando a una religión, sino que estamos intentando llegar a la tierra de la promesa, pero no llegar ahí de cualquier manera, sino llegar dignamente, con dignidad, llegar habiendo dicho: Señor, esta es mi carta de presentación, ¿no? Entonces, ahora me vas a dar una corona, a ver qué tipo de corona quieres tú. Yo quiero una corona muy grande, yo no quiero una coronita, una chela, una coronita no. Yo quiero una, no la chela mexicana coronita, no, esa no. Yo quiero una corona muy grande. Amén, hermanos. Pero para tener esa corona grande me tengo que presentar delante del Señor con una buena carta de presentación y decirle: Señor, de esto cuando tú me dijiste esto, yo te obedecí. Cuando tú me dijiste aquello, yo lo hice. Cuando tú, Señor... Y el Señor va anotando. Él tiene un libro. Él es un escriba y Él anota. Y Él no se olvida de nada. Ni un mínimo detalle se le va a pasar al Señor, hermanos. Y cuando estemos delante del Señor, ¿con qué te presentarás? ¿No? Con la mano vacía, sí, pero con un bagaje de buenos frutos, de buenas obras, con un bagaje de haber hecho el bien, con un bagaje de haber sido generoso, con un bagaje de haber vivido comprometido con el Señor, en santidad con el Señor, no habiéndole ofendido, habiendo hecho lo que sabes que tienes que hacer y habiendo tenido la valentía para hacerlo, y tantas cosas que hemos hablado en esta mañana. Amén, hermanos.